Ahora pasaremos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 20ª del artículo 11 de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación sobre desarrollo, estudio y difusión de las lenguas indígenas. Considera una iniciativa de la senadora María del Rocío Corona Nakamura del 8 de octubre de 2024. Se le dio primera lectura en la sesión del 25 de marzo de 2025. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. Gracias. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora Susana Harp para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en términos de lo dispuesto en el artículo 196 del reglamento de este Senado. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Con su permiso, querida presidenta, senadoras y senadores, pongo a consideración de esta Asamblea el dictamen relativo a la iniciativa presentada por la senadora María del Rocío Corona. La propuesta tiene como propósito destacar la importancia de que en las actividades de ciencia y tecnología se incorpore el desarrollo, estudio y difusión de nuestras lenguas indígenas como elementos fundamentales para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la materia. Actualmente, el diseño de la política pública en ciencia y tecnología contempla la preservación e inclusión de las lenguas indígenas como criterios de valoración. Sin embargo, la iniciativa que hoy se somete a discusión plantea ampliar este enfoque, incorporando explícitamente su desarrollo, estudio y difusión. Con ello se busca fortalecer la presencia de las lenguas indígenas en la práctica científica y en los procesos de investigación. Como es de su conocimiento, nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas poseen un acervo invaluable de saberes que, por muy diversas razones, no siempre se reconocen como actividades científicas. No obstante, estos conocimientos resultan esenciales para múltiples desarrollos tecnológicos como el aprovechamiento del agua, como el aprovechamiento y el buen cultivo de productos agrícolas, la regeneración de suelos, el aprovechamiento forestal sustentable de bosques y mucho más. Asimismo, es indispensable impulsar investigaciones sobre las propias lenguas indígenas, su uso y su difusión. Se insiste específicamente en que éstas no permanezcan ajenas a los objetos de estudio de las ciencias en México ni al desarrollo de las tecnologías que faciliten su digitalización y preservación. Por ello, se propone precisar en la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación que en la práctica científica y tecnológica se considere el uso, desarrollo, estudio, difusión e inclusión de las lenguas indígenas en nuestro país. Por todo lo anterior, les solicitamos que acompañen
este dictamen con su voto aprobatorio. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado y debido a que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Tiene, por tanto, el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor. Con su venia, presidenta. México es una nación hecha de muchas voces. Voces que vienen de la historia, de los pueblos, de las comunidades que han construido este país desde hace siglos. Muchas de esas voces vienen en las lenguas indígenas que siguen siendo parte de nuestra identidad nacional. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas nos dice que en México existen 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones y más de 300 variantes de lenguas indígenas. En las lenguas indígenas viven historias, tradiciones y saberes que han pasado de generación en generación. En ellas se conserva la memoria de los pueblos y una forma profunda de comprender el mundo. Cuando una lengua deja de hablarse, se pierde para siempre una parte de la memoria de la humanidad. La UNESCO ha advertido que cada 2 semanas desaparece una lengua en el mundo y con ella desaparece una manera única de nombrar la vida. En México, más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena. Son millones de voces que mantienen viva la diversidad cultural de nuestro país. Esa diversidad lingüística representa una de las mayores riquezas de México. Hoy vivimos en una época donde el conocimiento circula a través de la tecnología, Internet, las telecomunicaciones y las plataformas digitales se han convertido en el espacio donde se comparte información, educación y ciencia. La ciencia y la tecnología deben tener un poder para poderse comunicar en las lenguas de los pueblos, que no pueden quedar excluidos, sino que deben de ser considerados y además tomados en cuenta. Porque cuando el conocimiento llega en la lengua de la comunidad, se vuelve más cercano y más comprensible. Con ese propósito presenté esta iniciativa que hoy estamos discutiendo. La reforma a la ley en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación fortalece el papel de las lenguas indígenas dentro del desarrollo científico y tecnológico del país. Esta modificación amplía el avance de la política pública para impulsar su desarrollo, su estudio, su difusión y su uso dentro de los espacios donde hoy se genera y se comparte el conocimiento. La idea es muy clara, que las lenguas indígenas no desaparezcan y que también formen parte del lenguaje del conocimiento. En las comunidades, las niñas, los niños aprenden primero a nombrar el mundo en su lengua materna. Cuando la ciencia y la tecnología también se acercan en ese idioma, el aprendizaje se vuelve más natural y las oportunidades se amplían. El conocimiento debe encontrar barreras en la lengua que habla una comunidad que deben de ser derribadas. La propia ONU ha señalado que la diversidad lingüística forma parte del patrimonio cultural de la humanidad y que proteger las lenguas indígenas es una tarea fundamental para construir sociedades más incluyentes. México reconoce esa diversidad en el artículo 2 de nuestra Constitución, que define a nuestro país como una nación pluricultural sustentada en sus pueblos originarios. Las lenguas indígenas siguen vivas en millones de hogares, en las comunidades, en la cultura y en la historia de México. Esa presencia también debe reflejarse en los espacios donde se construye el conocimiento del presente y del futuro. Fortalecer nuestras lenguas dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología significa reconocer que la diversidad cultural forma parte del desarrollo del país. Hoy tenemos la oportunidad de dar ese paso tan importante.
Finalmente, reconozco a las Comisiones Unidas de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de Estudios Legislativos, a la senadora Susana Harp, por el análisis y discusión de esta iniciativa y por su compromiso con el fortalecimiento del conocimiento y la diversidad cultural de nuestro país. Por ello, invito respetuosamente a esta soberanía a votar a favor del presente dictamen, para que la ciencia también pueda hablar en las lenguas de México y no sean excluidos, sino tomados en cuenta. Ellos también son pueblo de México y debemos de apoyarlos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Al no haber más personas oradoras registradas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado de la República para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Pregunto a la Asamblea si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto.
Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Adelante, adelante. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 100 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 20ª del artículo 11 de la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnologías e innovación sobre desarrollo, estudio y difusión de las lenguas indígenas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.